Vamos a definir ley de Ohm. ¿Listo? Bueno, la ley de Ohm establece una cosita. Vamos a ponerlo. Establece, establece, a ver, establece que la tensión entre dos extremos, ¿está bien? Dos extremos de un elemento es, voy a poner con otro color, amigos, directamente proporcional, se dice. Directamente proporcional. Proporcional a la corriente que fluye por ese elemento. Que fluye por ese elemento. Muy bien. ¿Por qué he subrayado el término directamente proporcional? A ver, eso voy a desarrollar ahora. Este término, la proporcionalidad directa. ¿Yo cómo puedo expresar esta definición? Matemáticamente a veces usamos esto. Dice la tensión entre dos extremos de un elemento. Ah, ya, entonces está hablando realmente de algún elemento. ¿Sí? Cualquiera. Esto puede ser una resistencia, esto puede ser una capacitancia, un inductor, cualquiera. ¿Sí? En este elemento, cuando es parte de un circuito eléctrico, hay una diferencia de potencial, ¿sí? Una tensión, se dice. Entonces, quiere decir que aquí, en este punto, hay cierta energía, digamos, y en este punto hay cierta energía. Y estos signos me dicen a mí en qué punto hay más energía, según esta medida, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, que en este punto hay más voltaje que en este punto, ¿sí? Si yo resto, bueno, este tendría que ser el valor más alto, según esta notación. Bueno, entonces, dice la ley de Ohm que esta energía, esta diferencia de potencial, esta tensión, es directamente proporcional a la corriente. Entonces, esa tensión es directamente proporcional a la corriente de ese elemento. ¿Cuál es la corriente de ese elemento? Aquí está, ¿sí? Si hay tensión en un elemento, entonces hay corriente en ese elemento. Porque recuerda, amigo, que el voltaje es lo que produce que las cargas se muevan, ¿sí? Que los electrones empiecen a transmitir su energía, su carga, y produzcan una corriente eléctrica. ¿Qué produce eso? El voltaje, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir directamente proporcional? Voy a explicar esto de directamente proporcional. ¿Está bien? A ver, muchas fórmulas, amigos, muchas fórmulas que nosotros conocemos y manejamos a veces salen de la experimentación, ¿está bien? Salen de un laboratorio y la ley de Ohm es ese caso, ¿está bien? Por ejemplo, tú puedes graficar así, ¿sí? Digamos que este señor Ohm estaba experimentando con electricidad, ¿sí? Entonces aquí está el voltaje y aquí está la corriente. Él de alguna forma medía, él de alguna forma medía. A ver, voy a poner escalitas. Tenemos 1, 2, 4, 6, 8, digamos, y esto puede seguir en una escala, voltios, ¿está bien? Aquí 1, 2, ese es 3, 4, 6, por ejemplo, ahí está. ¿Está bien? En un laboratorio tú puedes medir voltajes y puedes medir de alguna forma corrientes. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacen? Bueno, ellos hacen experimentos, ¿sí? A ver, si a este elemento yo le pongo, digamos, 2 voltios, ¿está bien? Aquí está, yo lo voy a someter a 2 voltios. Y voy a medir cuánto es la corriente, voy a medir cuánto es la corriente y resulta que tal vez la corriente se ha hecho 1 amperio. Bueno, entonces ahí en mi experimento de laboratorio voy a tener un puntito, ¿sí? Ah, ya, cuando yo le meto 2 voltios, 1 amperio se genera, ¿sí? Ah, bueno, a ver, ¿qué tal si le meto tal vez 4 voltios? A ver, tal vez voy a experimentar con 4 voltios. Al mismo elemento le voy a meter 4 voltios. ¿Listo? Y resulta que me genera 2 amperios de corriente. Ahí está, otro puntito. Sí, esto puede ser tranquilamente una prueba de laboratorio. Sí, más o menos así funciona. Claro que en la realidad estos puntos no son exactos, ¿sí? No son exactos, pero hay procesos estadísticos como para normalizar estos datos. Pero esto es un ejemplo como para que entiendas cómo más o menos algunas fórmulas o leyes se determinan, ¿sí? A ver, imagínate que este señor Ohm también a ese elemento
le ha metido 8 voltios de tensión, ¿sí? Le ha inyectado esa cantidad. Y resulta que ha medido la corriente en ese elemento y ha dado 4 amperios, y ahí está un puntito, ¿ya? Entonces, si yo quisiera graficar esto, fíjense que esto forma una recta. Porque hay una tendencia, ¿sí? Una tendencia de que todos los puntos estén en esta recta. Resulta que si tú mides 6, te va a dar 3. Resulta que si tú mides 10, te va a dar 5. ¿Está bien? Entonces va a haber una relación, ¿entiendes? Va a haber una relación. Y esta relación a veces se dice directamente proporcional. ¿Por qué se dice directamente proporcional? Fíjate en el gráfico, amigo. Esto sale de un laboratorio, de un experimento, ¿sí? Si yo tengo 2 voltios, sale 1 amperio. Ya. Si yo subo a 4 voltios, la corriente también sube a 2 amperios. Si yo subo a 8 voltios, la corriente igual sube. Ya. Ya, entonces yo por experimentación puedo decir que el voltaje sube. Si el voltaje sube, la corriente también sube. Si yo tengo más corriente, voy a tener en ese elemento más voltaje. Entonces, cuando hay una relación así, de que una magnitud suba con respecto a la otra, se llama directamente proporcional. ¿Listo? Esa es la definición. Eso significa este simbolito. Quiere decir que estos van a subir o bajar según ellos aumenten o bajen al mismo tiempo, ¿sí? No en la misma cantidad, pero sí van a subir y bajar al mismo tiempo, más o menos. Entonces, si tú, por ejemplo, todavía no estás en la universidad o tal vez en algunas universidades no hacen, hay laboratorios de física, ¿sí? Y en los laboratorios de física lo que haces es esto. Tienes que hacer esta toma de datos, ¿sí? Y luego te enseñan a normalizar un poco los datos para generar una ecuación. Más o menos de eso se trata, un laboratorio de física. ¿Está bien? Entonces, eso más o menos ha hecho este señor Ohm, ¿sí? Eso ha hecho ese Ohm. Listo. Ahora, yo no tengo una ecuación en realidad, solo sé que estos valores varían directamente proporcional, ¿sí? De forma directa, varían. Yo quiero volver a eso una ecuación, quiero volverle a ese voltaje igual a la corriente. Pero fíjate que yo no puedo igualar voltaje directamente con la corriente, no puedo igualar. ¿Por qué? Primero, esto tiene unidades de voltios y esto tiene amperios. Estaría igualando cosas diferentes, ¿sí? Y no puedo. Tú recordarás por física que cuando yo tengo una ecuación, estas tienen que tener las mismas unidades. Se llama análisis dimensional, ¿sí? Dimensionalmente tienen que ser las mismas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen en física? ¿Qué hacen? Como yo ya sé que la tendencia es esta, que sí es directamente proporcional, que hay una relación directa, ellos inventan una variable, una constante K, dicen. ¿Está bien? Entonces, ellos necesitan un número que iguale voltaje con corriente. Eso necesitan. ¿Listo? Entonces, a este número tienen que hacerle un análisis dimensional. ¿Está bien? Por ejemplo, el voltaje, si yo quiero hablar de su dimensión, es B. ¿Está bien? Esa es la dimensión del voltaje. Y de la corriente es amperios, ¿sí? Esa es la dimensión. Para que sean iguales, ¿qué dimensión tendría que tener K? ¿Qué dimensión tendría que tener esta K? Para que este lado y este lado sean iguales, porque la igualdad me exige que sean iguales en valor y en unidades, en dimensiones. ¿Está bien? ¿Qué valores creen que tendría que tener esta constante K para que esta ecuación sea igual, amigos, dimensionalmente? O sea, que las unidades sean iguales en ambos lados. ¿Qué tendría que tener? A ver si me están entendiendo. Tal vez es un poco complicado, pero a ver, los leo. Adimensional 1. 1, bueno, ¿por qué 1? Si yo le voy a poner 1, voy a seguir teniendo estas dimensiones diferentes, ¿sí o no? Pero mi intención es que las dimensiones de aquí sean iguales a las dimensiones de aquí. Entonces yo tengo que buscar la forma de tener voltios y voltios aquí, o tener amperios y amperios aquí. Como yo ya he dicho que voy a tener una constante aquí que me va a permitir igualar la ecuación, entonces como tengo voltios aquí, aquí tengo que tener voltios también, amigos. Tengo que tener voltios también. Entonces, ¿qué dimensiones tendría que tener esta acá? ¿Qué dimensiones tendría que tener esa acá para tener voltios? Igual que en este lado. A ver, 1/amperio, volt sobre amperio. Exacto, muy bien, ya estamos. Entonces, primero yo tendría que eliminar este amperio y podría poner amperio aquí abajo. ¿Para qué? Para que esto y esto se eliminen. Pero necesito voltio, entonces tengo que poner aquí voltio para que me quede voltio aquí y voltio aquí. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora que yo ya sé la dimensión, ¿sí? Resulta que yo puedo calcular esa K, ¿sí? K va a ser igual. Yo puedo despejar de esta ecuación. ¿Qué te parece? Esta I que está multiplicando acá va a pasar a dividir.
K puede ser voltaje sobre corriente. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero las dimensiones, analizar las dimensiones eran de voltaje voltios y las dimensiones de corriente es amperios. Justamente lo que hemos deducido aquí, ¿sí o no? Entonces, la constante K, ¿qué dimensiones va a tener? Va a ser voltios sobre amperios. Ah, ya. Bueno, entonces, dependiendo al caso específico, en este ejemplo, por ejemplo, ¿qué valor tendría K, amigos? ¿Qué valor tendría K? A ver, díganme. Tenemos aquí un ejemplo con numeritos. En este ejemplo, en este experimento, ¿qué valor tendría K? A ver, les pregunto. ¿Qué valor tendría K allí? Vamos, pensemos, pensemos. Entendamos un poquito más a fondo, ¿sí? Un número necesito. Por ejemplo, voy a analizar los puntos que tengo. En este punto, por ejemplo, ¿cuánto es el voltio en este punto? El voltaje, 2. ¿Y cuánto es la corriente? 1 en ese punto. Ah, ya. A ver, voy a analizar con calmita. ¿Está bien? ¿Está bien, amigos? A ver, K en el punto 1 voy a poner. K en el punto 1 tengo 2 voltios y 1 amperio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el resultado? 2 voltios sobre amperio. Eso vale K allí. Listo. Ahora voy a poner K en el punto 2. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el punto 2? Este es el punto 2. ¿Listo? Allí, ¿cuánto vale? Allí tengo 4 voltios. Fíjate, en este punto tengo 4 voltios y 2 amperios. Ah, ya, entonces aquí tengo 4 voltios sobre 2 amperios, porque yo había dicho que K es voltaje sobre corriente, sí, ya he deducido. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? 4 entre 2, 2. Ah, ya, entonces si yo divido eso me va a dar 2 voltios sobre amperios. A ver, un hito más. K en el punto 3, K en el punto 3, K en el punto 3. El punto 3 es este. ¿Cuántos voltios hay en ese punto? Hay 8 voltios. ¿Y cuánto de corriente? 4 amperios. Entonces, 4 amperios. Si yo resuelvo esto, tengo que hacer 8 entre 4. ¿Cuánto me sale? 2 también, ¿no? 2 voltios amperios. ¿Qué tal? Ahora quiero que te des cuenta, amigo. No importa en qué punto, K siempre vale 2 voltios amperio, 2 voltios amperio, 2 voltios amperio. Ah, como siempre es el mismo número, por eso yo llamo a esto constante de proporcionalidad. ¿Y cómo yo sé? Bueno, porque cuando yo detecto que esto forma una línea recta, siempre va a pasar eso, amigo. Esta constante nunca va a variar entre estos valores, no importa, ¿sí? Si pertenecen a la misma recta, esta constante siempre va a ser el mismo número. Y aquí estamos aclarando, estamos dando el ejemplo. Con esto sucede, muchos fenómenos pasan igual, se hacen igual. Por ejemplo, la velocidad se puede hacer de esta forma. Hay muchos elementos, presiones, caudales, mucho, mucho. Listo. Y este señor Ohm, ¿qué dijo? Ah, mucha, ya tengo esta constante, porque es una constante, porque no importa en qué parte de esta recta yo vaya, siempre voy a obtener dos en este experimento, ¿sí? Porque depende del material. En algún material la recta podría estar aquí y obtienes otra constante. En otro material la recta podría estar aquí y vas a tener otra constante, ¿sí? Depende del material que se experimente. ¿Listo? Pongamos esas líneas para que recuerden que puede ser distintos experimentos con distintos materiales, ¿está bien? Pero en el que hemos analizado, la constante siempre sale 2, 2, 2. Bueno, entonces, dice él, ah, como esta constante está relacionada por cuántos voltios, por cuántos amperios pasa cuando yo le pongo cierta cantidad de tensión, le voy a llamar a esto resistencia. Ah, a esta constante yo le voy a bautizar como resistencia eléctrica, ¿sí? Acá yo le voy a bautizar como resistencia eléctrica, porque más o menos actúa como eso, ¿sí? Él se ha debido dar cuenta de que entre menos conduce corriente el material, la resistencia se hace más grande. Entonces, es bueno que esto se llame resistencia eléctrica. ¿Está bien? Y para que sea más fácil de recordar, en vez de K le voy a poner el nombre de R. Le bautizo. ¿Qué más? Bueno, entonces como a mí me sale volt sobre amperios y lo he descubierto yo, que soy el genio Ohm, ¿sí? Ya he experimentado. Entonces, a esta relación volt sobre amperios, para no estar escribiendo volt sobre amperios, voy a llamarle ohmio. Ahí está, en mi honor, más o menos, ¿sí? Ohmio, volt sobre ampere. Ah, y eso lo voy a representar con este signito, que es el omega, ¿sí? Ahí está.
Ya está. Entonces, para simplificar mis cálculos, yo ya he creado una constante muy conocida que vamos a llamar desde ahora resistencia. Y a esta combinación voltio sobre amper vamos a llamarle ohmio. Esa unidad va a tener, simplificando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Entonces, la fórmula realmente me va a quedar voltaje igual a esa constante que yo he renombrado por la corriente. ¿Listo? Ahí está, amigos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hemos deducido la ley de Ohm, hemos deducido, ¿sí? Experimentalmente más o menos así funciona. Experimentalmente, ¿dónde? Voltaje, esto es voltaje, ¿sí? O tensión, o diferencia de potencial. Tensión le pondremos, ¿qué te parece? Tensión o diferencia de potencial. ¿Qué unidad tiene? Voltios. Esto es corriente eléctrica. ¿Qué unidades tiene? Amperes. Y esto es resistencia, le he llamado a esta constante, ¿sí? Y esta resistencia es volts sobre amperes, pero yo que he llamado, bueno, ahora voy a usar esto, ohmios. ¿Listo, amigos? A esto le llamamos nosotros ley de Ohm. Ahora ya tenemos definido la ley de Ohm. Ujú. Ya está. Hagamos algunos ejercicios ahora. A ver, ejemplos vamos a poner. Ejemplo. A ver, vamos a aplicar. Este es el símbolo de la resistencia en circuitos, ¿sí? Ese es. Muy bien. Vamos a poner aquí que yo tengo, de voltaje tengo aquí, digamos, 5 voltios. Y aquí yo tengo, digamos que menos un voltio de energía en esos puntos. ¿Listo? Entonces, resistencia. Yo quiero saber la resistencia aquí y yo voy a poner aquí que necesito una corriente. Digamos que yo conecto un dispositivo que me pida una corriente de 0,2 amperios. Ahí está. ¿Listo? De esto vamos a calcular la resistencia. ¿Qué resistencia yo necesito allí? Este voltaje se dice que es una diferencia de potencial, ¿sí? Vamos a aclarar eso es importante. Voltaje, esto es diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Qué entendemos por diferencia, amigos? Una diferencia es una resta. Una diferencia es una resta. ¿Por qué se dice que la resta es una diferencia? A ver, si yo tengo estos números, 5 menos 2, me sale 3, ¿sí? Bueno, si yo le resto 2 a 5 es 3, pero otra forma de interpretar es, ¿qué diferencia hay entre el 5 y el 2? Entre este número y este número, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay una diferencia de 3, ¿sí? Este número es 3 veces más grande que el 2, o este número es 3 veces más chico. Esa es la diferencia. Por eso es otra forma de interpretar de la resta, ¿sí? La resta le quita algo a algo, ¿no ve? Pero también tú puedes decir que es la diferencia. Es la misma operación interpretada diferente, nada más. Ah, ya. Entonces, este voltaje que yo tengo en la ley de Ohm es una diferencia de potencial. ¿Cuáles son los potenciales? Estos son los potenciales. Entonces, yo tengo que hacer una diferencia. Tengo que encontrar en cuánto varía uno del otro. ¿Qué tan grande es este con respecto a este? ¿O qué tan chico es este con respecto a este? Ujú. Bueno, entonces eso tengo que hacer. Voy a determinar voltaje primero. Bueno, determinando, ahí voy a poner solución. Sí, solución. Ujú. Determinando B voy a poner. Esto es importante, es un ejemplo básico, pero se necesita este concepto para los métodos más avanzados, amigos. Así que vamos, pongamos un poco de atención, ¿sí? No descartemos lo básico. Entonces, esto es diferencia de potencial. Tengo que encontrar qué tan diferente es este potencial de este. Eso se consigue restando, ¿sí? Entonces voy a restar este que es mayor menos este que es menor para tener una diferencia positiva. Entonces resto 5 voltios menos, ¿cuál es el otro voltaje? Menos 1. ¿Listo?
El signo es importante, ¿sí? Tengo que respetarlo. Entonces 5, esto es voltio, ¿no? Ahí está, a ver, por esta vez vamos a escribir completo. Ya está. Entonces yo hago menos por menos, más. Entonces voy a tener 5 más 1. Ah, ya, entonces la diferencia de potencial había sido 6 voltios. Ujú. Entonces, ¿qué diferencia de potencial hay? 6 voltios. ¿Qué quiere decir? Que este punto es 6 voltios más grande que este punto. Que la energía de aquí, que el potencial de aquí es más grande 6 veces, no 6 veces, 6 voltios más grande que este punto. Eso significa, ¿está bien? Tensión inicial menos tensión final, exacto. No es lo mismo, no es lo mismo la tensión en un solo punto. Lo que nosotros necesitamos es entre dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué necesito entre dos puntos y no manejar solo uno? ¿Por qué? Porque yo necesito esa diferencia aquí para que haya flujo, amigos. Imagínense que yo tuviera aquí 5 igual. Si yo tuviera 5 igual, la diferencia entre este y este es cero, porque son el mismo valor. Si la diferencia entre este es cero, bueno, no voy a tener corriente porque no va a haber energía que haga, que empuje la corriente. ¿Te das cuenta? Por eso es que esta ley necesita la diferencia entre esos dos puntos. ¿Sí? De esta resistencia, yo quiero saber cuánta energía hay en un punto y en otro. Y según a la diferencia que tenga, va a tener la corriente, pues. No importa si esto es 5000, ¿sí? Imagínate que yo tengo 5 kilovoltios, hay todavía de 100 kilovoltios, por ejemplo, hemos avanzado kilos la anterior. Pero si yo tengo 100 kilovoltios aquí, no voy a tener corriente por más cuánto voltaje tenga, no importa, porque la diferencia es cero, ¿sí? Es importante tener claro ese concepto, amigos, porque con ese concepto vamos a poder encarar los métodos de nodos, por ejemplo, los métodos un poco más especializados. Vamos a entender por qué funcionan las ecuaciones con estos conceptos, ¿sí? Por eso es que he querido empezar el curso de cero, porque aquí yo tengo tiempo para aclarar todo eso. Mientras hacemos el método, bueno, no podemos aclarar todo, ¿sí? Pero este es el momento en el que tenemos que aclarar estas ideas, amigos, porque no tengo tantas cosas que analizar, ¿sí? Solo tengo que analizar esta formulita, esa ley. ¿Listo? ¿Se entiende lo de diferencia de potencial? Repito, estoy insistiendo en este concepto porque es importante para los métodos más avanzados, ¿sí? Te lo voy a aclarar aquí. Amigo César, si yo tengo una recta real, aquí está 0, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está 2, 4, aquí está el 5, y aquí están los negativos, menos 1, ¿sí? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Yo necesito hallar qué diferencia hay entre este valor y este valor. ¿Qué diferencia hay? A ver, en la recta real voy a ir. Aquí está el 5, ¿está bien? ¿Dónde está el menos 1? El menos 1 está aquí. A ver, ¿cuántos de diferencia tienen? ¿Qué tan adelante está el 5 del menos 1? Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces había habido una diferencia de 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Ahí está, sale 6. Pero matemáticamente, ¿por qué sale? Yo he dicho que para hallar la diferencia tengo que hacer esto. Esto es la diferencia de potencial. ¿Sí? Esto es la diferencia de potencial. Quiere decir que tengo que restar de un B1 menos un voltaje 2. ¿Es por qué? Porque es diferencia. Y esto me dice, esta operación de resta me da pues qué diferencia tiene un número de otro. ¿Está bien? En este caso B1, ¿cuánto valía? Si quieres puedo poner aquí B1 y aquí B2. ¿Cuánto valía B1? B1 valía 5. Ahora la fórmula me dice menos. Tengo que respetar porque es diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto vale B2? Ah, B2 vale menos 1. ¿Está bien? Entonces aquí por matemáticas menos por menos se hace más, ¿verdad? Entonces 5 más 1. ¿Cuánto sale? 6. Y es justamente esta diferencia gráfica que tengo. Entonces la matemática concuerda con esto, ¿sí? Excelente, excelente. Ya estamos. Ya tenemos entonces voltaje, ¿sí? Ya sé qué voltaje tiene esto. Ya sé qué corriente tiene que pasar, ¿sí? Ahora, por ley de Ohm, ¿sí? Ya, yo he deducido esto por ley de Ohm. Voy a analizar. Ley de Ohm, ¿qué me dice? Me dice que voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Así me dice. De esta formulita, ¿qué cosa yo ya tengo? Voltaje ya tengo. Aquí está, he determinado. Porque el voltaje es la diferencia de potencial en el elemento. ¿Está bien? Listo. La resistencia es lo que me piden. Esta es mi incógnita. Y la corriente está aquí. Listo. Entonces, como me piden eso, de aquí voy a despejar R. ¿Sí? Solo R. Si despejo yo R, ¿qué me queda? Me queda voltaje dividido entre corriente. Ahora voy a reemplazar. Reemplazo. ¿Cuánto vale voltaje? 6 voltios. ¿Cuánto vale corriente? La corriente es 0,2.
2, 0.2 amperios. ¿Recuerdas que voltios sobre amperio era ohmio? Entonces me va a salir ohmio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? ¿Ah? A la calculadora, no te compliques, ¿sí? 6 dividido entre 0.2, 30. Entonces sale 30 ohmios, ¿sí? Volt sobre ampere era 30 ohmios. Por tanto, resistencia, ¿cuánto tiene que ser ahí? 30 ohmios. ¿Qué tal? ¿Listo? Esa sería la respuesta de este ejercicio. Básico, sí, pero nos ha ayudado a aclarar algunas cuestioncitas sobre las tensiones principalmente. A ver, otro ejercicio. Muy bien. Aquí vamos a tener un punto. ¿Listo? Voy a tener este elemento. ¿Qué tal? Ujú. Vamos a platicar un poco más, ¿sí? Tal vez con esto quede un poco más claro. ¿Qué tal si ponemos la energía de nuestras casas? ¿Qué tal? 220 voltios. En una conexión monofásica, esto es 0 voltios, ¿sí? Un lado tiene 220 y un lado 0 en una conexión monofásica. Estoy hablando del enchufe de tu casa, amigo. El enchufe de tu casa tiene 220 en un huequito y en el otro tiene 0, ¿sí? Esto es un elemento que se llama LED. Es un diodo que emite luz. Son esos foquitos que usan en electrónica, en robótica, ¿sí? Yo quiero hacer un diseño, ¿qué tal? Yo quiero determinar esta R tal que ese LED no se me queme con 220 voltios. ¿Será posible que yo pueda encender un LED con 220 voltios, amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible o no será posible? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Está bien? Un LED necesita de energía, de diferencia de potencia, necesita de energía más o menos 2 voltios. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que al LED, entre su punto, entre este punto y este punto, tiene que haber 2 voltios, ¿sí? Entre este punto y este punto tiene que tener 2 voltios de energía el LED para funcionar, ¿sí? 2 voltios. La diferencia de potencial entre los puntos del LED tiene que ser 2 voltios. Entonces, si aquí es 0, ¿cuántos voltios tendría que ser así aquí para que salga 2 voltios mi diferencia? A ver, díganme amigos, aquí es 0 voltios, pero ¿cuántos voltios tendría que ser aquí para que me dé esta diferencia? ¿Cuántos voltios? Vamos amigos, vamos, vamos. A ver, 2, exacto. Esto tendría que ser 2 voltios, 2 voltios. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer la diferencia entre este y este. ¿Qué, ¿Cuánto varían en estos dos valores entre sí? Entre 2 y 0, ¿cuánto va a variar? 2, ¿sí? Si quieres puedes confirmar, 2 menos el otro, menos 0, ¿sí? Esto me da 2, listo, más o menos, ¿sí? Porque yo necesito la diferencia de potencial, la diferencia entre las energías que llegan a cada elemento. Listo, entonces aquí realmente hay 2 voltios. Muy bien, ahora el LED necesita una corriente, aquí necesita una corriente de 20 miliamperios más o menos, ¿sí? ¿Por qué necesita eso? Bueno, el que fabrica los LEDs ya te dice, amiguito, a mi foquito le vas a alimentar con más o menos 20 miliamperios. Eso es porque así lo ha fabricado el amigo, el que construye. ¿Listo? Entonces necesito yo generar esta corriente y esta diferencia de potencial aquí. Ujú. Ahora yo necesito saber qué resistencia puedo usar para encender este foquito con 220 voltios. Ujú. Yo necesito entonces ahora la diferencia de potencial de la resistencia, porque yo de LED ya sé, ¿sí? ¿Cuánto es de LED? Su diferencia de potencial es 2. ¿Por qué es 2? Porque también el fabricante dice a mi LEDcito, a mi foquito, solo tienes que hacerle llegar 2 voltios, ¿sí? O sea que la diferencia tiene que ser 2 voltios entre este punto y este punto. Eso te da el fabricante, te da este valor. Esta corriente el fabricante te da, ¿sí? No te estás inventando. El que fabrica te dice, para que no se te queme, amigo, para que te funcione bien, me lo haces llegar, por favor, 2 voltios y 20 miliamperios, más o menos, depende al foco, ¿sí? Pero más o menos son esos rangos, ¿listo? Entonces, como yo tengo que obligar eso, solo me queda variar esta parte de la resistencia, ¿está bien? Ahora te pregunto, amigo,
De la resistencia, ¿cuánto es la diferencia de potencial de la resistencia? A ver si estábamos atentos. ¿Cuánto es la diferencia de potencial de la resistencia en este caso? 218. 218 puede ser, claro. ¿Cómo yo saco la diferencia de potencial? Tengo que hacer una resta, porque la resta me da la diferencia. ¿Está bien? La resta es la operación matemática que me da la diferencia. Entonces yo puedo restar este valor que es más grande de este más chico para que me salga un valor positivo. Entonces, 220 menos, porque yo necesito la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Menos en este punto, ¿cuánto le está llegando a mi resistencia? Le está llegando 2. Ya, entonces si yo resuelvo esto, me sale 218 voltios. Entonces la diferencia de potencial de mi resistencia es 218 voltios. Listo, ya tengo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí, amigos? ¿Qué tal? Es un caso práctico. Tú puedes hacer este experimento en casa. ¿Sí? Con algún cuidado. Necesitas la siguiente clase más y tú podrías encender un foco con un LEDcito con tu enchufe directamente. No solo con 5 voltios, como se acostumbra en proyectos de electrónica y de robótica, ¿sí? ¿Qué tal? Entonces, por aquí pasa 20 miliamperios y también por aquí. ¿Por qué por los dos pasa la misma corriente? Lo vamos a saber en la siguiente clase. Por hoy día, créeme, ¿sí? Estos dos elementos tienen la misma corriente. ¿Listo? Muy bien. Ya tengo yo en esta resistencia, tengo cuánto voltaje tiene y ya tengo cuánta corriente. Entonces, por ley de Ohm, ¿verdad? Por ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y que se iguala con una constante llamada resistencia. ¿Listo? ¿Qué tengo yo? Necesito de la resistencia, voy a llamar el voltaje de la resistencia. ¿Está bien? Entonces, de esta resistencia, ¿tengo la corriente? Sí tengo. ¿Tengo el voltaje? Sí tengo. Lo que me falta es la resistencia. ¿Qué valor va a tener? Entonces, despejando la resistencia, voy a tener que esto sale voltaje de la resistencia sobre la corriente. Por tanto, resistencia va a ser igual a 218 voltios. A ver, para que salga más bonito. 218 voltios sobre cuánta corriente es. Ahora, yo tengo que tener cuidado con las unidades, ¿sí? De la clase de ayer sabes. De la clase de ayer sabes que este mili, ¿qué significa ese mili? 20 por 10 a la menos 3. Eso significa mili. ¿Recuerdas? Con eso ya tengo el valor amperios. Porque recuerda, amigos, si yo quiero en ohmios, tiene que ser voltaje sobre amperio, no miliamperios, ¿sí? Solo amperios. Entonces me conviene manejar este mili en su versión numérica, y su versión numérica, lo que hemos avanzado ayer, era por 10 a la menos 3. 10.900. 10.900 volt ampere, pero volt ampere es ohmios. ¿Listo? Ahora, este número es muy grande. Recuerden lo de ayer. Por lo de ayer yo puedo expresar esto en kiloohmios. Entonces la resistencia va a ser de 10.9 kiloohmios. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué te parece, amigo? A ver. Mira que es ley de Ohm nomás, pero ¿cuántos conceptos necesitamos? Esta sería la respuesta. De la resistencia solamente, ¿sí? Hay un factor más que tenemos que analizar. 10.9K, muy bien, ¿sí? Esto de las unidades hemos hecho ayer hasta aburrirnos, ¿sí? Hemos hecho algunos ejercicios hasta aburrirnos. Éramos 300 y de repente hemos llegado a 90 con eso. Ahora estamos usando ese conocimiento y ya no voy a repetir. ¿Está bien? No por malo, sino porque esa es la idea del curso, ¿sí? Por eso hemos empezado de cero. Mm. Bueno, esto ciertamente tiene tolerancias, ¿sí? Tiene tolerancias. Pero, a ver, por lógica nada más. Si tú no encuentras esta resistencia, ¿elegirías uno de mayor o de menor capacidad? ¿Qué harían? Si no encuentras exactamente esta, ¿elegirías una de mayor o una de menor? De mayor, para salvaguardar, ¿sí? Estos elementos funcionan con un poquito menos de corriente también. Entonces, entre más resistencia, por eso tienes que saber un poco cómo funciona esto. Si hay más resistencia, ¿sí? Si hay más resistencia, voy a tener menos corriente. ¿Cómo yo sé eso? Aquí, mira, cuando tú has despejado la resistencia, cuando tú has despejado la resistencia, en esa formulita, fíjate que R está en el mismo nivel que BR.
Eso significa que R es directamente proporcional a DR en esa, ¿sí? Y fíjate que aquí R e I está abajo, no está directo, ¿sí? Está inverso, se llama. Entonces ahí R es inversamente proporcional a I. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras suba R, va a subir el voltaje, eso significa. Y si sube la resistencia, va a bajar, aquí ya baja la corriente. Ah, ya, entonces si yo subo la resistencia, mi corriente va a bajar. Y con menos corriente, bueno, esto va a seguir encendiendo y va a ser un poco más seguro para este. Entonces, ¿qué me convendría según esta fórmula? Me convendría subir la resistencia, porque si yo subo la resistencia, la corriente va a bajar. Entonces, si no encuentro yo este valor, puedo subir un poco al valor más próximo, que tal vez sea 12K, por ejemplo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, es la forma de interpretar. Si tú tienes dos elementos aquí directos, quiere decir que si uno sube, sube el otro, directamente proporcional. Y si el otro elemento está dividiendo, actúan de forma contraria. Si este elemento sube, este baja. Y si este sube, este baja, así, inversamente. Muy bien, hay una consideración que no estamos tomando ahora, ¿sí? Pero la vamos a tomar en la clase siguiente. Puedes usar este valor de resistencia, va a funcionar. Pero hay un factor que tenemos que tomar en cuenta también y es la potencia. Pero como la potencia no la hemos visto todavía, este ejercicio se va a completar cuando veamos la potencia. Una vez que veamos la potencia, amigo, tú vas a poder hacer este experimento en la realidad, ¿sí? Vas a poder, ¿sí? Excelente. Muy bien, la ley de Ohm siempre apliqué la ley del triángulo. Ah, sí, bueno, hay ciertas reglas mnemotécnicas, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo realmente porque, bueno, si te funciona, amigo, ¿por qué no? Pero lo que yo aplico generalmente es aprenderme esta palabrita. La ley de Ohm como tal está, solo que tal vez un poco orden diferente. Esto no nomás, yo en mi cabecita siempre está esto, bir. Yo me voy a morir con esa frasecita, bir, 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 nada más. De esta primera ley yo puedo despejar todo, ¿sí? Tengo que saber un poco de matemáticas, obviamente, si voy a resolver esto, sé matemáticas, al menos lo necesario. Entonces, si quiero corriente, despejo nada más. Resistencia pasa a dividir, voltaje sobre resistencia. Si yo quiero resistencia, despejo, la corriente pasa a dividir, listo. O si yo quiero, a ver, ¿qué me falta? Si yo quiero corriente, solo despejo, voltaje sobre resistencia, solo tengo que despejar, ¿sí? Entonces lo único que tengo que memorizar es BIR. Ese es mi truco, si te sirve. Ahora, si manejas los triangulitos, bien también, ¿sí? Bien, no pasa nada. Cada quien tiene su estilo, pero yo te enseño mi truco. Vamos a analizar algo que es práctico, ¿sí? A ver, resistencia de un alambre. A ver, esto es también bonito, esto es también interesante, esto también puedes hacerlo experimentalmente si deseas. ¿Listo? Entonces, tú sabes que un alambre es un conductor, es por donde vamos a llevar nosotros a la corriente, ¿sí? La corriente se va a transportar por un alambre. El alambre que va en tu casa por el foquito, ¿sí? O los cablecitos que usamos para armar algunos prototipos, más o menos ese alambre, ese tipo de alambres. Entonces, en un alambre, tú sabes, resistencia, por la clase de ayer, sabemos que resistencia es una propiedad de todo material, ¿sí? Prácticamente todo tiene resistencia y nosotros también. Y los alambres, aunque típicamente son conductores, decimos, ¿no ve? Que no tienen resistencia, o puedes decir que un alambre es equivalente a cero de resistencia. En la realidad eso no pasa, amigo. En la realidad el alambre también es un material y también tiene una resistencia, también. Entonces ahora vamos a eh, experimentar más o menos cómo puedo calcular esa resistencia. La resistencia de un alambre, voy a empezar a usar esta terminología que hemos aprendido de directamente proporcional. Es directamente proporcional a su longitud. ¿Está bien? A su longitud. ¿Por qué? Porque ¿acaso no es lógico pensar que entre más largo sea un alambre, más resistencia va a tener? Sí, y tú recuerdas que cuando es directamente proporcional, estos varían así. Si el largo aumenta, la resistencia va a aumentar. Y es lógico, ¿verdad? Muy bien, y la resistencia de un alambre es inversamente proporcional a su área o a su sección transversal. ¿Dónde está la sección transversal aquí? Es esta área, ¿sí? Esta área es la sección transversal. Ahí está. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo esto subo, esto va a bajar. Dice, ¿no? O sea que si yo subo esto, también esto va a bajar. Entonces, entre más área tenga el alambre, menos resistencia va a tener. Si es más gordito el alambre, si es más gruesito, menos resistencia tiene, amigos.
Y si el alambre es más delgadito, más resistencia va a tener. Así se comporta. Entre más largo sea, más resistencia tiene. ¿Listo? Y de nuevo se necesita una constante K de proporcionalidad. Es igual que la ley de Ohm, ¿sí? Pero esa constante K es este simbolito que se llama resistencia, coeficiente de resistividad, más o menos, ¿sí? Entonces vamos a poner esta es la formulita para calcular la resistencia de un alambre, de un cable. ¿Está bien, amigo? A ver, a ver. Ujú. Muy bien, entonces esto es la resistencia del alambre. Aquí pondremos del alambre. La resistencia se mide en ohmios, ¿está bien? Esta es la longitud. La longitud, vamos a medir en centímetros. Puedes medir en metros. ¿De qué va a depender? Va a depender de este valorcito, que ahorita vamos a explicar. ¿Sí? ¿Y el área en qué se medirá? ¿Mm? Si yo estoy manejando para longitud centímetros, entonces el área tiene que medirse en centímetros. Entonces, sección transversal. Sección transversal en centímetros cuadrados, ¿sí? Así se miden las áreas. Ahora el importante, este. Este es el detallito, ¿sí? Este es como la K que hemos analizado, así. ¿Listo? Esto se llama coeficiente de resistividad, vamos a poner, ¿ya? O constante de resistividad. A ver, constante de resistividad. ¿Pero qué será la constante de resistividad? Del material, vamos a poner. Ah, ya. Entonces, este numerito, ¿de qué depende? Del material que estemos usando en nuestro alambrito. ¿De qué materiales vienen los alambres que usamos? Generalmente de cobre, pero en algunas aplicaciones se hace de plata. En algunas que son más delicadas hasta puede ser de oro, ¿sí? Algunas también de aluminio, ¿está bien? Esos son los materiales, estos son. Entonces, cada material, amiguito, tiene un número específico de resistividad. Ya se han hecho experimentos. Tú sabes que estas cosas salen con experimentos. Se han hecho experimentos con cada material y estos numeritos ya vienen como definidos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, amigos? ¿Qué tal vamos? A ver. A ver, antes de pasar al ejemplo, ¿se entiende? Gracias, gracias por seguir, amigo Edmar. Sí, sí, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿está bien? Ahora, amiguito, amiguita, amiguito, amiguita, estos coeficientes están en internet. Hay tablas enteras de todos los materiales. ¿Está bien? Entonces eso tú lo puedes investigar. En mi ejemplo, yo voy a usar solamente una de estas constantes que corresponde al cobre, porque generalmente es el que más usamos. Pero tú puedes investigar este término para cualquier material, ¿sí? Está en internet, hay tablitas hechitas. Eso sale por experimentación. Tú no puedes fácilmente deducir, ¿sí? Entonces necesitas esas tablitas que los fabricantes o los experimentadores hacen. ¿Listo? Entonces, ejemplo. A ver, determinar la resistencia, ¿sí? Determinar la resistencia de un alambre con las siguientes características. Ujú. Muy bien. L, que es la longitud, ¿sí? Vamos a poner 20 metros. ¿Listo? Esto diámetro. Diámetro 2 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos el material. Esto vamos a usar de cobre. Cu, cobre, ¿no? Esto, la tablita me dice que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Así es el dato. Entonces, tú este tipo de datos puedes buscar en internet para distintos elementos. La plata tiene otro valor, el oro tiene otro valor, el aluminio tiene otro valor, ¿sí? Esto es del cobre. Vamos a usar cobre. Solución. Entonces yo tengo un alambrecito así. Ajá. Ya está el alambre. ¿Qué longitud tiene? L igual a
20 metros. Ya está. Diámetro, dice aquí. Ah, ya. Entonces, esto es el diámetro. Porque los alambres son como círculos, ¿sí? Da diámetro. ¿Diámetro cuánto es? 2 milímetros. Y esto es cobre, ¿sí? Cobre. Cobre. ¿Qué tiene? Tiene C de cobre. ¿Está bien? Esa constante del cobre. Listo. ¿Qué tengo que hacer, amigos? ¿Qué tengo que hacer? A ver, mi formulita es esta, ¿no ve? La resistencia es igual a esa constante directamente proporcional a la longitud, entre más longitud, más resistencia, e inversamente proporcional al área. Esa es. Voy a analizar qué datos tengo. ¿Tengo la longitud? Sí, tengo la longitud, ¿sí? Pero la longitud está en metros. Tengo que tener cuidado de las unidades. Por eso hemos avanzado factores de conversión un poquito ayer, ¿no? Listo. Área. ¿Tengo el área? El área, recuerda, amigo, es esto. ¿Sí? Este es el área. Eso no tengo directamente. Tengo el diámetro. Ya. Entonces yo tengo que saber cómo calcular el área a partir de un diámetro. Pero entonces esto tendría. Esto sí lo tengo. Aquí está. Me han dado como dato. ¿Listo? Entonces todo tengo. Lo que pasa es que tengo que sacar los datos un poquito. Tengo que trabajarlos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces este no necesita trato. Este tal vez un poco. ¿En qué unidades yo tendría que expresar esto? ¿Mm? Por ejemplo, si yo reemplazo este valor, ¿qué valor es? 1.7 por 10 a la menos 18 ohmios. Ahí voy a poner otro colorcito para que sea más resaltante. Ohmios por metro. Está bien. Ohmios por metro. Entonces, como está esto en metros, me da indicio que tengo que manejar en metro todo. Entonces, ¿este está en metros? Sí, entonces está bien. Entonces puedo decir por la longitud 20 metros, misma unidad, ¿sí? Dividido entre área. Aquí es el problema, ¿sí? Aquí está la dificultad un poco. El cálculo de área. Sabemos que el área de un círculo es pi radio al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, pi radio al cuadrado. Pero ¿cuánto es el radio, amigos? Porque yo tengo diámetro. Recuerda, amiguito, que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? El radio exactitos. Este es el radio. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, radio es igual al diámetro dividido entre 2. Voy a reemplazar eso, ¿ya? Pi, diámetro entre 2 al cuadrado. Listo. Ahora, pero yo tengo que tener cuidado. Me han dado el diámetro en milímetros. ¿Yo en qué necesito? En metros, porque estoy manejando metros. Tengo que manejar metros en todo. ¿Está bien? Bueno, entonces voy pi. Diámetro en metros, ¿cómo puedo escribir? El diámetro es 2. ¿Recuerdas esta mili qué significa? Esa mili significa por 10 a la menos 3, la clase de ayer, ¿no ve? Por 10 a la menos 3 es mili. ¿Está bien? Metros. Ya tengo en metros. ¿Listo? Ya está. Sobre 2. Y todo esto al cuadrado. ¿Está bien o no? Metemos a la calculadora, así tal y cual. Que para eso las tenemos. Pi, a ver, ¿cómo saco pi? Aquí está pi. Por, paréntesis, hago una fracción. 2 por 10 a la menos 3, que eso era el mili. ¿Sí? Aquí abajito, 2. Todo esto al cuadrado. Ajá. Uy, es un número muy bajito, ¿sí? ¿Es lógico que sea ese número? Sí, ¿verdad? En metros sí es lógico. Ahora, ¿cómo lo manejo? A ver si está... ¿Qué puedo hacer para que este número no sea tan incómodo de manejar, amigos? Ya, lo voy a anotar para no complicarme tanto. Voy a anotar. El área es igual 0 punto. ¿Cuántos ceros tengo? 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Después 3, 14, 15, 9. Está saliendo el pi mismo, ¿no? Claro, está saliendo el pi. Ah, a ver, amigos. Yo lo que hubiese hecho tal vez, si resolvía algebraicamente, es este 2 y este 2 se hubiesen eliminado. ¿Sí? Si esos se eliminan, este 2 afecta a este. ¿Sí? Tal vez yo hubiese podido anotar pi, este pi por 10 a la menos 3 por 2. Entonces sería 10 a la menos 6. ¿Te das cuenta o no? 10 a la menos 6 metros. A ver, voy a confirmar. Pi por 10
a la menos 6. Sí, es el mismo número, ¿sí? Bueno, entonces, puedes hacerlo con calculadora. Yo, tan acostumbrado, entonces, olvidé que puedo hacerlo algebraicamente también. Entonces sale por 10 a la menos 6 metros cuadrados, porque estamos en área, ¿sí? Este 2 también va al metro, ¿recuerdas? Cuadrado, cuadrado. Ya está, este era el detallito. Entonces eso voy a reemplazar aquí. Aquí, ¿sí? Aquí entonces era pi por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué tal, amigos? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, amigos? A ver, para que se entienda en el documento, esto lo voy a llevar después. Y el área vamos a calcularlo como si hubiésemos hecho eso antes. Así queda un poco más claro, ¿no? Vamos a poner cálculo de R. ¿Qué tal, amigos? Notación científica. Claro, muy bien. En notación científica. Entonces, a ver, metro cuadrado, esto lo voy a simplificar con este metro, con este metro. ¿Qué unidad me va a quedar? Me va a quedar en ohmios. ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué? Porque estoy hallando una resistencia, tiene que darme en ohmios, obviamente. Entonces, por lo menos dimensionalmente está bien. ¿Listo? Vamos a la calculadora. Ahora sí, voy a meter toda la calculadora, ¿sí? 1.7 por 10 a la menos 8. Muy bien, por 20. Y abajo, pi, pi por 10 a la menos 6. Listo. Entonces, ¿cuánto me sale? Tengo resistencia igual 0.108, 22 pondremos. 22 ohmios. ¿Listo? O puedo expresarlo en miliohmios. En miliohmios sería 108.22 miliohmios. Recuerda que esos prefijos son para cualquier magnitud, ¿sí? Solo me ayudan a manejar mejor los números, ¿sí? Listo. Entonces, amigos, en un cable de 20 metros, ¿yo puedo considerar realmente que es cero? Depende de la aplicación. En ciertas aplicaciones, este valor de resistencia puede afectar el funcionamiento de ciertas cosas, ¿verdad? Ahora,